Comenzó la grabación. Bueno, continuamos con el estudio del concepto de los actos del cosmos en el capítulo 11, la segunda parte del concepto de los actos del cosmos. Y habíamos visto al final del capítulo 10 que hay periodos de descanso de la actividad externa, pero muy activo internamente, la admiración entre periodos y entre revoluciones. Y empezamos a hablar de la cuarta revolución del periodo terrestre. Como ya sabemos, esto se refiere que hay espirales dentro de espirales. Hay recapitulación de toda la obra del periodo de Saturno en la primera revolución de cada periodo. Y así sucedió también en el periodo terrestre. Esta primera revolución de Saturno, precisamente por eso mismo, se refiere específicamente al trabajo sobre el cuerpo denso. Se recapitula todo lo anterior y además se le hacen los ajustes para poder recibir la novedad, que es la mente que se recibe en este periodo. Posteriormente, en la segunda revolución, se recapitula todo el trabajo hecho sobre el cuerpo vital y se ajusta, se hacen los ajustes necesarios para que pueda recibir la mente. Y así sucede también con el cuerpo de deseos en la tercera revolución. Y recién en la cuarta revolución se va a hacer el trabajo nuevo. Pero también hay, hay espirales dentro de espirales. Se empieza por el globo A como toda revolución, el B, el C y el D, pero una vez que se ingresa en el D, hay que darnos cuenta de las distintas épocas. Entonces, en la primera época polar, se vuelve a recapitular el cuerpo denso, todo el trabajo del primer periodo. Después, en la hiperbórica y la lemúrica, se recapitulan del cuerpo vital y del cuerpo de deseos. O sea, que recién en la época lemúrica quedamos al final en las condiciones de hacer el trabajo nuevo. Bueno, en la propia época lemúrica recibimos la conciencia individual por parte de los señores de la llama, de la mente, y los señores de la mente nos proporcionan la mente en estado germinal en la época atlántica. Fíjense que recién estamos en una época después de la época atlántica, o sea que apenas hemos trabajado un primer pasito sobre la mente. Y ese trabajo, ¿quién lo hace? Nuestro propio espíritu, nuestro propio verdadero ser, que es ego con mayúscula, nuestro espíritu inmortal. Y lo hace ahora a partir de que se tiene en mente en actividad externa consciente. Y posteriormente la actividad interna también se va a hacer consciente, como le sucede a los iniciados. Entonces sí entramos en el capítulo 11, Génesis y evolución de nuestro sistema solar. Un subtítulo, caos. ¿Qué significa la palabra caos? Caos significa ausencia de orden, ausencia de estructura, materia que no está organizada, que está en un estado homogéneo. Esto es lo que sucede entre cada periodo. La materia que ha sido ocupada por las distintas oleadas de vida vuelve a una condición homogénea y los espíritus, en cada uno de los espíritus de las oleadas de vida, se desactivan todos los átomos simientes y se queda
participando de la región abstracta del mundo de pensamiento en una comunión completa entre todos los miembros de todas las oleadas de vida. Y de esa forma se recarga toda la energía potencial para poder emprender de nuevo la actividad externa, que eso sí se hace mediante la activación de los átomos simiente, que son los que atraen la materia, y el espíritu la va organizando de forma inconsciente para nosotros, pero consciente para los iniciados y para las oleadas de vida más elevadas. Eso es el cosmos, o sea, la materia ordenada. Nos dice Mike Schendel, en los capítulos previos no nos referimos a nuestro sistema solar y a los diferentes planetas que lo componen, pues no fue hasta que se alcanzó el período terrestre que se realizó la diferenciación actual. Si querés, sigo. Adelante. El período terrestre es el apogeo de la diversificación, y si bien hemos estado hablando de una sola clase de espíritus vírgenes, aquellos que, en el sentido más estricto y limitado, están relacionados con la evolución de la Tierra. Hay, en realidad, 7 rayos o corrientes de vida, todas siguiendo diferentes evoluciones, y sin embargo, todas ellas pertenecientes a la clase original de espíritus vírgenes a la cual pertenece nuestra humanidad. En los periodos previos, todas estas diferentes subclases o rayos encontraron un entorno apropiado para su evolución en el mismo planeta. Pero en el período terrestre las condiciones se hicieron tales que, para proveer a cada clase del grado de calor y vibración necesarios para su particular fase de evolución, fueron segregadas en diferentes planetas, a variada distancia del Sol, la fuente central de vida. Esta es la razón de ser de nuestro sistema y de todos los otros sistemas solares en el universo. Antes de proceder con la descripción de la evolución de nuestra humanidad sobre la Tierra, luego de su separación del Sol central, es necesario, para mantener el orden secuencial en la descripción, explicar la diferenciación que esparció en el espacio a los planetas de nuestro sistema. La manifestación activa, particularmente en el mundo físico, depende de la separatividad, de la limitación de la vida por la forma. Mas durante el intervalo entre períodos y revoluciones cesa la distinción marcada entre la forma y la vida. Esto se aplica no solo al hombre y a los reinos inferiores, sino también a los mundos y globos que son la base de la forma para la vida evolucionante. Solo permanecen los átomos simientes y los núcleos o centros de los globos mundos. Todo lo demás es una sustancia homogénea. Hay un solo espíritu impregnando el espacio. La vida y la forma, sus polos positivo y negativo, son uno. Este estado de cosas era lo que en la mitología griega describía como caos. Los antiguos escandinavos y la mitología teutónica lo llamaban Ginnungagap, que estaba limitado del lado norte por el frío y brumoso Niflheim, la tierra de la bruma y la neblina, y del lado sur por el fuego Muspelheim, cuando el calor y el frío ingresaron al espacio que estaba ocupado por el caos, o Ginnungagap, causaron la cristalización del universo visible. La Biblia también da la idea de espacio infinito precediendo la actividad del espíritu.
en nuestro actual periodo materialista, infortunadamente, hemos perdido la idea de todo lo que yace detrás de esa palabra, espacio. Estamos tan acostumbrados a hablar de espacio vacío o del gran abismo del espacio que hemos perdido por completo el grande y sagrado significado de la palabra. Y de ese modo somos incapaces de sentir la reverencia que esta idea de espacio y caos debería inspirar en nuestros pechos. Para los Rosacruces, como para toda escuela esotérica, no hay tal cosa como espacio vacío. Para ellas el espacio es espíritu en su forma atenuada, mientras que la materia es espíritu o espacio cristalizado. El espíritu en manifestación es dual. Lo que vemos como forma es la manifestación negativa del espíritu, cristalizada e inerte. El polo positivo del espíritu se manifiesta como vida, galvanizando a la forma negativa a la acción, pero ambas, forma y vida, se originaron en el espíritu, el espacio, el caos. Fíjense cómo esta condición que se puede ver en las distintas oleadas de vida, que se pone de manifiesto mucho más nítidamente en el periodo terrestre, la doble polaridad, que en este caso se manifiesta como forma en el polo negativo y vida en el polo positivo, que inevitablemente interactúan permanentemente, están indisolublemente ligadas. Son dos polos que no existen de forma separada. Son una forma mucho más limitada que los dos polos originarios que impregnan la totalidad de lo que existe, que son los polos del absoluto. Ya sabemos que el polo positivo, los Rosacruces los denominan el ser supremo, que es el emisor de la actividad, de la fuerza y de la sabiduría, por medio de la cual actúa en el polo negativo, que es el receptor de esa intervención del polo positivo. El polo negativo es la sustancia raíz cósmica. Entonces nos encontramos que esta condición de bipolaridad que se da en el absoluto también se da holísticamente en cada uno de las oleadas de vida que forman parte del sistema solar, y por analogía podemos pensar también que es en el universo, porque el absoluto abarca todo el universo. Bueno, continuemos, ¿sí? Para usar una idea ilustrativa de la vida diaria, podemos tomar la incubación de un huevo. Este está lleno de un fluido moderadamente viscoso. Este fluido o humedad es sujeto al calor y de las suaves, fluidas sustancias surge un polluelo vivo, con huesos duros y carne relativamente dura, y con plumón que tiene canutos comparativamente duros, etc. Si un polluelo vivo puede surgir del fluido inerte de un huevo sin habérsele agregado ninguna sustancia endurecedora externa, es una idea rebuscada el afirmar que el universo es espíritu o espacio cristalizado. No hay duda de que esta afirmación parecerá tonta a muchos, mas este libro no tiene el propósito de convencer al mundo en general de que estas cosas son. Él tiene la intención de auxiliar a quienes sienten que estas cosas deben ser así y ayudarlos a ver la luz con respecto a este gran misterio del mundo, que el autor le ha sido permitido observar. El objeto especial en este momento es demostrar que el espíritu está activo todo el tiempo, de un modo durante la manifestación
y de otro durante el caos. La ciencia moderna se reiría de la idea de que la vida pudiera existir sobre un globo que está en proceso de formación. Esto es porque la ciencia no puede disociar la vida de la forma y no puede concebir la forma excepto como sólida e intangible, cognoscible por uno de nuestros 5 sentidos físicos. El científico ocultista, de acuerdo con las definiciones de vida y forma ya dadas, sostiene que la vida puede existir independientemente de la forma concreta, que puede tener formas no perceptibles para nuestros limitados sentidos actuales y no sujetas a las leyes que se aplican en este actual estado concreto de la materia. Es cierto que la teoría nebular sostiene que toda la existencia, lo que es decir, toda forma, los mundos en el espacio y cualquier forma que puede haber sobre ellos, ha surgido de la nebulosa ígnea, mas no reconoce el hecho adicional sobre el cual insisten los ocultistas, que la nebulosa ígnea es espíritu. No admite que toda la atmósfera a nuestro alrededor, el espacio entre los mundos, es espíritu y que hay un constante intercambio, disolviéndose la forma en el espacio y cristalizándose el espacio en la forma. El caos no es un estado que ha existido en el pasado y que ahora ha desaparecido completamente. Está todo a nuestro alrededor en el momento actual. Si no fuera porque las formas antiguas, habiendo superado su utilidad, están siendo constantemente disueltas en el caos, el cual también constantemente está dando nacimiento a nuevas formas, no podría haber progreso. El trabajo de la evolución cesaría y el estancamiento impediría toda posibilidad de avance. Es axiomático que cuanto más frecuentemente morimos, mejor vivimos. El poeta iniciado Goethe dice: quien no ha realizado esto eternamente, morir y volver a la vida, será siempre un huésped sombrío sobre esta lóbrega tierra. Y San Pablo dijo: muero diariamente. Por lo tanto, como estudiantes de la ciencia oculta, es necesario comprender que aún durante la manifestación activa, el caos es la base de todo progreso. Nuestra vida durante el caos está basada en nuestra vida durante la manifestación activa y viceversa. Es decir, que lo que seamos capaces de lograr durante la manifestación activa y nuestra capacidad de progresar son el resultado de la existencia en el caos. El intervalo entre períodos y revoluciones es en realidad mucho más importante para el crecimiento del alma que la existencia concreta, aunque esta es la base del primero y por lo tanto es indispensable. La importancia del intervalo caótico está en que durante él las entidades evolucionantes de todas las clases están tan estrechamente unidas que son realmente una. Como consecuencia, aquellas que tienen un desarrollo inferior durante la manifestación están en el más estrecho contacto con las más evolucionadas, experimentando y beneficiándose así de una vibración mucho más elevada que la suya propia. Esto les permite revivir y asimilar sus experiencias pasadas de un modo imposible de lograr cuando están obstaculizadas por la forma. Hemos visto el beneficio que recibe el espíritu del hombre durante el intervalo entre la muerte y el nacimiento. Allí la forma aún existe, aunque mucho más atenuada
que la del cuerpo denso, pero en la noche cósmica e intervalos de reposo entre períodos y revoluciones, donde hay absoluta libertad de toda forma, los resultados beneficiosos de las experiencias pasadas pueden ser asimilados mucho más efectivamente. Existe una palabra que fue creada para transmitir la idea del estado de las cosas entre manifestaciones. Sin embargo, ha sido usada en sentido material, a tal punto que se ha perdido su sentido original. Esa palabra es gas. Puede pensarse que es una palabra muy antigua que ha existido casi siempre como sinónimo para un estado de la materia más ligero que el líquido, pero no es así. Fue usada por primera vez en física, que apareció en 1632, siendo su autor Comenius, un Rosacruz. Comenius no se llamó a sí mismo Rosacruz. Ningún verdadero hermano lo hace públicamente. Solo el Rosacruz conoce al hermano Rosacruz. Ni aun los amigos más íntimos o familiares conocen la conexión de un hombre con la orden. Solo aquellos que son iniciados conocen a los escritores del pasado que fueron Rosacruces, pues siempre a través de sus obras brillan las inconfundibles palabras, frases y signos que indican el profundo significado que permanece oculto para el no iniciado. La fraternidad Rosacruz está integrada por estudiantes de las enseñanzas de la orden, las que ahora se dan públicamente, pues la inteligencia del mundo se ha incrementado hasta el punto necesario para su comprensión. Esta obra es uno de los primeros y escasos fragmentos del conocimiento Rosacruz que se dan públicamente. Todo lo que ha sido escrito como tal previo a estos últimos años ha sido la obra de charlatanes o traidores. Rosacruces tales como Paracelso, Comenius, Bacon, Helmont y otros dieron sugerencias en sus trabajos e influyeron en otros. La gran controversia referente a la paternidad de las obras de Shakespeare, que ha despuntado vanamente tantas plumas y ha desperdiciado tanta buena tinta que hubiera podido servir para fines útiles, nunca habrían surgido si se hubiera sabido que la similitud entre Shakespeare y Bacon era debida a que ambos fueron influidos por el mismo iniciado, quien también influyó sobre Jacob Boehme, y un pastor de Ingolstadt, Jacobo Baldus, que vivió luego de morir el bardo de Avon y escribió versos líricos en latín. Si el primer poema de Jacobus Baldus es leído con cierta clave, se encontrará que leyendo las líneas de abajo hacia arriba aparece la siguiente oración, entre comillas: hasta ahora he hablado desde el otro lado del mar mediante el drama, ahora me expresaré en poesía. Bueno, y con esto Aldous nos deja una clave para poder ir conociendo lo que sucede en estos niveles. Pero me quería referir un poquito antes a cómo este periodo de desactivación de la forma, la inmersión en el caos, donde se entra en un contacto íntimo con todas las oleadas de vida, y eso permite asimilar mucho mejor todas las experiencias de todos los miembros de todas las oleadas de vida. Nosotros en pequeño lo recibimos en el ciclo de vida, porque el ciclo de vida es precisamente una vez que se produce la muerte del cuerpo denso, se corta el cordón plateado y se produce la separación del cuerpo denso y
y el cuerpo vital, los dos éteres inferiores del cuerpo vital, del resto de los vehículos y del triple espíritu. Después que se pasa por el purgatorio del primer cielo, se libera el espíritu del cuerpo de deseo. Después se libera de la mente y al ingresar en el tercer cielo ya está completamente desprovisto de toda forma. Tiene los átomos simientes, pero los tiene desactivados. Y entonces estamos viendo algo que a un ser humano le sucede en su ciclo de vida, análogamente a lo que sucede con el planeta Tierra y con cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, en ese proceso de desembarazarse de la forma para poder asimilar mucho más profundamente todo el trabajo que se hizo. Posteriormente se reactivan, igual que en el ser humano, se reactiva primero el átomo simiente de la mente, se atrae el material de la región concreta del mundo del pensamiento y después el átomo simiente del cuerpo de deseos, así sucesivamente, hasta que se produce la concepción y el volver a ingresar en la región química del mundo físico para ese espíritu, en donde ya salió del caos, que es el tercer cielo, y se sumergió en el cosmos más definido, en la parte más definida de la organización de la forma. Y bueno, y después Mike Hendel nos habla en este pasaje algo que tenemos que tener presente, de que los Rosacruces no se autodenominan, que todo lo que ha sido escrito, a excepción de lo que fue escrito en estos últimos años de Mike Hendel, o sea, en los años previos a su desarrollo de la filosofía, se está refiriendo a obras que tienen fama, alguna de ellas que se llama la fama fraternitatis, y otras obras que se le atribuyen a un tal Valentín Andreae, que habla de los Rosacruz. Y bueno, lo que nos está diciendo Mike Hendel aquí es que esas son obras de charlatanes o traidores. El problema que nosotros encontramos en este tiempo es que muchos no han leído estos pasajes aún perteneciendo a la fraternidad Rosacruz y no saben que, bueno, fue en el tiempo de Mike Hendel que se abrió el camino para que se hiciera la discusión esta. Puede haber habido algún autor que estuviera allí también con posibilidades, autor perteneciente a la Orden Rosacruz, igual que Mike Hendel, que tuvieran posibilidades de ser el difusor y que sus escritos pueden ser considerados también como obras valiosas. Pero en el caso de los antiguos documentos, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, más bien que parecería que tendríamos que leerlo con mucho cuidado para ver si encontramos algún criterio semejante al que nos presenta Max Heine. Una vez que se hace eso, no solamente se encuentra que no hay semejanza con el estilo de Mike Hendel, sino que también se incurren en algunos pasajes en una generación de misterio y de intento de generar una sensación de formar parte de algo especial que está en las antípodas de lo que presenta la enseñanza Rosacruz, en donde no fomenta para nada el sentido de, de formar parte de algo especial en comparación con otros seres humanos, y algo especial que es la vida misma. Y bueno, analizándolo con cuidado, uno se puede encontrar con que estas palabras de Mike Hendel cobran más fuerza todavía. Aparecen ahí algunos pasajes que son
completamente contrarios al fortalecimiento de la confianza propia, al asumir la conducción de la propia vida de forma íntegra, inteligente y decidida, que es lo que se pretende, lo que pretende la filosofía rosarina, hacer candidato a las iniciaciones lo más firmemente confiado en sí mismo, sabiendo que aún a pesar de la confianza en sí mismo, podemos cometer errores, pero al estar bien fundados, podemos detectar esos errores y modificar nuestra conducta en lo que se tenga que modificar. Bueno, ahí tenemos ese pasaje sobre los charlatanes y los traidores. Bueno, podemos continuar, ¿sí? En su Física Comenius de Rosacruz escribió ad hoc spiritum incognitum gas voco, es decir, a este espíritu hasta ahora desconocido lo llamo gas. Más adelante en la misma obra él dice, este vapor que es llamado gas no está muy distante del caos del que hablaban los antiguos. Debemos aprender a pensar en el caos como el Espíritu de Dios que impregna cada parte del infinito. Entonces será visto en su luz real, como dice en la máxima oculta, entre comillas, el caos es el semillero del cosmos. Y no nos maravillaremos nunca más de cómo algo puede surgir de la nada, pues el espacio no es sinónimo de nada. Él lleva en sí los gérmenes de todo lo que existe durante una manifestación física y sin embargo no completamente de todo, pues mediante las nupcias del caos y el cosmos surge cada vez algo nuevo que no existía antes, algo que no estaba previsto o latente. El nombre de ese algo es genio, la causa de la epigénesis. Él aparece en cada reino, es la expresión del espíritu de progreso en hombres, animales y plantas. Por lo tanto, caos es un nombre sagrado que significa la causa de todo lo que vemos en la naturaleza e inspira un sentimiento de devoción en cada ocultista entrenado, fiel y probado. Este considera al mundo visible de los sentidos como una revelación de las ocultas potencialidades del caos. Y ahora viene el nacimiento de los planetas. Para expresarse en el mundo físico denso fue necesario que el hombre desarrollara un cuerpo denso apropiado. En un mundo como este debía tener miembros, órganos, un sistema muscular por medio del cual moverse y también un cerebro para dirigir y coordinar sus movimientos. Si las condiciones hubieran sido diferentes, el cuerpo habría sido modificado conforme a ellas. Es necesario que todos los seres superiores o inferiores en la escala de la existencia posean vehículos para expresarse en cualquier mundo particular en los que deseen manifestarse. Aún los 7 espíritus ante el trono deben poseer vehículos apropiados, los que, por supuesto, son de diferente condición en cada uno de ellos. Colectivamente, ellos son Dios y forman la Trinidad Divina, y Él se manifiesta de forma diferente a través de cada uno de ellos. No existe contradicción en atribuir diferentes números a Dios. No pecamos contra la unicidad de la luz porque distingamos 3 colores primarios en los cuales ella se divide. La luz blanca del sol contiene los 7 colores del espectro. El ocultista ve 12, habiendo 5 entre el rojo y el violeta.
yendo en una dirección alrededor del círculo, además del rojo, naranja, amarillo, verde, etcétera, del espectro visible. 4 de estos colores son indescriptibles, pero el quinto, el que está en medio de los 5, es similar al tinte de un capullo de duraznero recién abierto. Este es, de hecho, el color del cuerpo vital. Los clarividentes entrenados que lo describen como gris azulado o gris rojizo, etc., están tratando de describir un color que no tiene equivalente en el mundo físico y por lo tanto se ven obligados a usar los términos descriptivos más aproximados que nuestro lenguaje permite. Quizás el color mejor que cualquier otra cosa nos permitirá comprender la unicidad de Dios con los 7 espíritus ante el trono. Por lo tanto, recurramos al diagrama 11. Vemos en él un triángulo blanco inscripto en fondo negro. El blanco es sintético, contiene dentro de sí todos los colores, así como Dios contiene dentro de sí a todas las cosas del sistema solar. Dentro del triángulo blanco hay un círculo azul, uno rojo y otro amarillo. Los demás son simplemente combinaciones de estos 3 colores primarios. Estos círculos corresponden a los 3 aspectos de Dios, que no tienen principio y finalizan en Dios, aunque solo son exteriorizados durante la manifestación activa. Cuando estos 3 colores son intermezclados, como se muestra en el diagrama, aparecen 4 colores adicionales. Los 3 colores secundarios, cada uno debido a la mezcla de 2 colores primarios y un color, el índigo, que contiene toda la gama de colores, formando en total los 7 colores del espectro. Ellos representan a los 7 espíritus ante el trono. Los colores son diferentes, como también lo son los 7 espíritus, teniendo cada uno una misión diferente en el reino de Dios, nuestro sistema solar. Los 7 planetas que giran alrededor del Sol son los cuerpos densos de los 7 genios planetarios. Sus nombres son Urano con un satélite, Saturno con 8 lunas, Júpiter con 4 lunas, Marte con 2 lunas, la Tierra con su luna, Venus y Mercurio. Los cuerpos siempre son adecuados al propósito al cual deben servir. De ahí que los cuerpos densos de los 7 espíritus planetarios sean esféricos, por ser esta la forma que se adapta mejor a la enorme velocidad con la cual viajan a través del espacio. La Tierra, por ejemplo, viaja en su órbita a unas 66.000 millas, unos 106.000 kilómetros por hora. El cuerpo del hombre tenía en el pasado una forma diferente a la actual y a la que tendrá en el futuro. Durante la involución era aproximadamente esférico, como aún lo es en su vida prenatal, pues el desarrollo intrauterino recapitula pasadas etapas de evolución. En aquella etapa, el organismo del hombre se desarrolló como esfera, porque dentro de la involución sus energías fueron dirigidas hacia adentro, para la construcción de sus propios vehículos, así como el embrión se desarrolla dentro de la esfera del útero. Los cuerpos como en el útero, el embrión tiene una forma que, si bien se van empezando a diferenciar distintos miembros, de cualquier manera tiene una forma que se aproxima a una esfera. Pero quería mencionar también que cuando Mayhendel hace referencia a los 7 genios o espíritus
planetarios y a sus lunas. No es que no sepa que hay otros planetas y que hay otros satélites también, pero se refiere a que estos 7 planetas y los satélites a los que hace referencia a él son los que originariamente formaban parte de la nebulosa ígnea. El resto de satélites de Júpiter, por ejemplo, y otros planetas, tales como Neptuno y Plutón, que se sacó últimamente la condición de planeta, pero bueno, ahí, por ser un astro pequeño. Pero no es que Mike Heindel los desconozca, sí sabe que están, pero no formaban parte de la nebulosa ígnea originariamente, sino que se encontraban ya presentes en el espacio como residuos de otros procesos evolutivos y que, como estaba previsto, para poder reactivarse en este nuevo plan divino del Dios de nuestro sistema solar, fueron captados por el campo gravitatorio procedente del Sol, como por ejemplo el planeta Neptuno y los planetoides Plutón, Ceres, etcétera, y los otros satélites que pasaron a estar formando parte del campo gravitatorio de planetas como Júpiter, Saturno, etc. No los menciona Mike Heindel porque no procedían originariamente de esta nebulosa ígnea que viene a ser la actividad nueva que se está haciendo a partir de la presencia de Dios en todo ese espacio. Pero la presencia de Dios también atrajo a materias que ya se encontraba en el espacio como acabo de decir. Bueno, me parece que leí que en una de las lunas de Júpiter habían descubierto que podía haber algún tipo de vida no humana, pero porque se descubrió ayer algo de carbono y sacaron esa conclusión que podía haber algún tipo de vida. Sí, yo recuerdo haber visto esa información. No me acuerdo si se refería a Ganímedes, Europa, pero es alguna de las carbono. Y la presencia de carbono precisamente en la materia orgánica. Bueno, vemos, ¿sí? Bueno, los cuerpos denso y vital del hombre se han enderezado, pero sus vehículos superiores aún retienen su forma ovoide. En el cuerpo denso, el cerebro coordinador y rector está situado en un extremo. Esta es la posición menos favorable para este órgano. Se requiere demasiado tiempo para que los impulsos viajen de un extremo al otro, desde el cerebro hasta los pies, o para que los impactos en los pies lleguen al cerebro. En caso de quemaduras, por ejemplo, la ciencia ha demostrado que se pierde un tiempo valioso ampollándose la piel antes de que el mensaje pueda ser transportado desde el sitio dañado hasta el cerebro y regresar. Esta ineficiencia disminuiría mucho si el cerebro estuviera en el centro del cuerpo. Las sensaciones y las respuestas a ellas podrían ser recibidas y transmitidas más rápidamente. En los planetas esféricos, el espíritu planetario dirige el movimiento de su vehículo desde el centro. En el futuro el hombre se combará, como se muestra en el diagrama 12. Se transformará en una esfera y dirigirá sus energías hacia afuera, pues una forma esférica da la mayor facilidad para moverse en todas direcciones y también para combinar movimientos simultáneos.
el concepto Rosacruz del cosmos enseña que hay una ulterior evolución en reserva para los planetas. Bueno, Cuando, pero quizá podemos dejar esto ya para la semana que viene, sí. bueno, Y bueno, se nos dice que aunque nuestro cuerpo denso está ya estructurado con todos los órganos que tiene que tener, la forma se va a ir modificando. Se va a ir modificando para conseguir el mayor efecto y mejor efecto posible en cuanto a la recepción y el envío de señales dentro del propio cuerpo y desde el cuerpo hacia afuera y también desde el afuera hacia el cuerpo. Y además de esa condición que va a ir adquiriendo el cuerpo, se va a ir produciendo todo una eterización. La materia de nuestro cuerpo se va a ir haciendo cada vez más translúcida. Y esto va a permitir que la luz, que no es otra cosa que forma con un pequeño grado de estructuración, pueda ser, pueda pasar a través de nosotros. Y vamos a hacer entonces focos de luz a través de un cuerpo translúcido, cuando ya esta luz divina, que forma parte de todos los seres, haya madurado suficiente en nuestro cuerpo del alma y gracias al servicio desinteresado se pueda llegar a esta condición, que no está tan lejana como parece, porque a veces lo que hace falta para que esa luz se ponga de manifiesta es solamente que se active un interruptor, porque el circuito y los aparatos ya están todos preparados. Cuando llegue su tiempo, se activará el interruptor y, bueno, algunos individuos, análogamente hablando, ¿no? Algunos individuos ya lo han activado, y, bueno, la gran mayoría de la gente podrá disfrutar esa condición eh, eh, en una forma pasiva cuando llegue el tiempo de que se active eso. Pero cuanta más gente pueda llegar a haber accedido a ser una fuente de luz, en realidad es una fuente transformadora de la luz divina que al pasar por nuestros cuerpos y por ser procesada por nuestro espíritu, nos va convirtiendo cada vez más en fieles expresiones de la imagen y semejanza de Dios que somos. Bueno, entonces podemos dejar por aquí para la semana que viene, ¿sí? bueno, gracias por la clase, la Gracias. concurrencia. Nos vemos en la que viene. El Gracias. jueves. Estamos. Jueves. Nos estamos viendo. Chao.